necesitaremos un poco de tiempo. Pero vamos a hacer las cosas cada una en su debido momento. Acérquense los que tengan Biblia conmigo al Evangelio según San Mateo, capítulo 16. Vamos a estar leyendo del verso 1 al 3, para después estar leyendo en el Evangelio según San Lucas, capítulo 19, verso 41 al 44. Dice así el primer texto leído. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Mas las señales de los tiempos no podéis. Veniros conmigo ahora al Evangelio según San Lucas, capítulo 19, verso 41, y estaremos leyendo hasta el 44. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Cuando vayan a recibir esa palabra con ánimo y fervor, denle el aplauso que la palabra del Señor permite. Mirad, lo que os voy a compartir con estos dos textos como base me implica una dificultad, pero vosotros vais a paliar mi dificultad con vuestra atención. Yo sé que siempre atendéis a la palabra del Señor, pero hoy os voy a pedir un plus de atención. Yo necesito hoy ver reflejado en vuestro rostro la atención que estáis mostrando, porque a mí eso me estimula y me facilita el poder compartiros lo que tengo en el corazón. Amén. Amén. Mirad, en el primer texto que hemos leído hemos encontrado a Jesús enojado porque sus contemporáneos no distinguieron las señales de los tiempos. Y en el segundo texto que hemos leído hemos encontrado al mismo Jesús entristecido y llorando porque sus contemporáneos no conocieron los tiempos en los que estaban viviendo. Con lo cual, yo hoy tengo que decirles que cuando no distinguimos las señales de los tiempos, enojamos a Dios. Y cuando no conocemos los tiempos que vivimos, le hacemos llorar. Con lo cual, debemos de estar atentos a las señales de los tiempos y además conocer los tiempos que nos han tocado vivir. Esto es lo que a mí me ha llevado hoy a tener que cambiar el mensaje que tenía para predicarles. Yo hoy les iba a predicar de la legitimidad en el desarrollo del ministerio.
Pero a mi corazón le embargó una preocupación en esta última quincena. Una preocupación que surgió en mi corazón a causa de la aparición de la última pieza del puzzle de lo que es la escatología mundial. Yo he visto el último puzzle que va a encajar, la última pieza, que va a encajar en el puzzle de lo que yo llamo la escatología mundial. Esta pieza, que a mí me ha intranquilizado y me ha llevado a cambiar el mensaje que tenía para predicarles, es la agenda LGTBI introducida en la enseñanza pública para adoctrinar a nuestros hijos y nietos en los colegios en los que están. Todos, en estos últimos días, habréis estado escuchando en los medios de comunicación, habréis estado leyendo en las redes sociales acerca del famoso PIN parental. El PIN parental es una herramienta que el gobierno de Murcia ha puesto al alcance de cualquier padre de aquella comunidad, y consiste en que a estos padres los colegios públicos les tienen que tomar permiso para, si quieren o no, que a sus hijos se les imparta lo que es la agenda LGTBI en la enseñanza. Este PIN parental ha tenido una reacción en la parte opuesta de nuestra sociedad, una reacción que ha dicho: no podemos tolerar en el siglo XXI un PIN parental que tenga que preguntar a los padres lo que sus hijos tienen que estudiar. Y no podemos tolerarlo porque esto haría trizas a lo que es el conglomerado del Ministerio de Educación. Y cuando yo estaba recibiendo todas estas noticias como vosotros, empezaba a sentir una intranquilidad, una preocupación que empezaba a envolver mi corazón. Y esa preocupación se ha ido engrandeciendo en estos días y he llegado a la conclusión que les acabo de compartir. Creo que esta es la última pieza de un gran puzzle que es la escatología mundial. Mirad, el tema de la ideología LGTBI no es más que una pieza más en ese inmenso rompecabezas que bajo mi criterio se empezó a formar al terminar la Segunda Guerra Mundial. Les pido paciencia, que me sigan a fin de llegar a donde quiero ir. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial se fundó lo que es la Organización de Naciones Unidas. Naciones Unidas tomó a los más preclaros de los miembros que en ella había para que estudiasen los motivos que dieron a luz la catástrofe que fue la Segunda Guerra Mundial. Y aquellos hombres estudiosos, investigando los porqués que dieron a luz a la Segunda Guerra Mundial, llegaron a la conclusión de que la Segunda Guerra Mundial vino dada a causa de las soberanías nacionales. La soberanía nacional es lo que defendían de una forma extrema gente como Hitler en Alemania, gente como Mussolini en Italia, gente como Stalin en la Unión Soviética y en un grado menor gente como Francisco Franco en España. Solo que la repercusión del caudillo español no era una repercusión para tener en cuenta, porque España no participó tan siquiera en la Segunda Guerra Mundial. Pero estos tres de los que les he hablado decían en la boca de Hitler que la raza arias estaba por encima de todas las demás. Eso era una apología a favor de que el pueblo alemán, su identidad nacional,
era superior a todas las demás. Lo mismo que decía Hitler en cuanto a Alemania, lo decía Mussolini en cuanto a Italia y lo decía Stalin en cuanto a la Unión Soviética. Cuando aquellas mentes preclaras de Naciones Unidas descubrieron que lo que dio a luz la Segunda Guerra Mundial fue la defensa de la soberanía nacional, fue el hecho de que cada nación dijese nosotros somos los mejores, y esto fue lo que provocó el gran conflicto que trajo millones de muertes. Cuando ellos se dan cuenta de que esa es la raíz, empiezan a proclamar lo que hoy conocemos como la globalización. La globalización, entre comillas, la inventa Naciones Unidas como el antídoto contra las soberanías nacionales. Ellos decían, si somos capaces de introducir en la sociedad la idea de la globalización, estaremos introduciendo el antídoto exacto para que no se vuelva a repetir una guerra mundial provocada por lo que es la soberanía nacional. ¿Qué es la globalización? La globalización que inventaron al terminar la Segunda Guerra Mundial como antídoto contra las soberanías nacionales y que para nuestros oídos es una palabra tan familiar, no es otra cosa sino que decir que el planeta Tierra es una aldea en la que todos tenemos que convivir y en las que tenemos que empezar a intercambiarnos las materias primas que cada uno tenemos en la parte del globo terráqueo en la que nos tocó nacer. La globalización empezó a introducir la idea de que somos ciudadanos no de este o de aquel país, somos ciudadanos del mundo. Con esta idea, aquellas mentes preclaras intentan combatir el soberanismo nacional que dio a luz a la Segunda Guerra Mundial. Esta globalización, como idea, está profundamente ligada a la revelación del proceso universal del plan de Dios que se le mostró a Daniel en el capítulo 2 y en el capítulo 7 del libro que lleva su nombre. Sí, les estoy diciendo que la idea de la globalización ya le fue dada a Daniel por revelación y que él la quedó impresa en el capítulo 2 y en el capítulo 7 del libro que lleva su nombre. Ya sabéis lo que leéis la Biblia, y aquí la leemos todos, que Dios a Daniel le ha mostrado lo que es la panorámica universal de cómo se iba a desarrollar el plan de Dios desde los tiempos de Daniel y hasta la segunda venida del Señor. Dios le dijo a Daniel, supongo que con otras palabras, pero yo voy a usar estas. Dios le dijo a Daniel, Daniel, eres muy apreciado en mi corazón. He visto tu fidelidad y tu integridad. Te voy a dar una revelación que no hay otro, a excepción de Juan, que la vaya a recibir. De hecho, a Daniel y a Juan hay que estudiarlo juntos para poder comprender todo el entarimado de la escatología mundial. Me agradas y te voy a desvelar todo lo que va a ocurrir en el marco sociopolítico desde tus tiempos y hasta los tiempos de el regreso del Señor. De otra manera, Dios le estaba diciendo a Daniel, Daniel, te voy a enseñar lo que todavía no le he enseñado a nadie. Te voy a enseñar lo que va a pasar con el reino en el que tú vives. Te voy a enseñar lo que va a pasar con 3 reinos que vendrán después. Te voy a enseñar que el 4.º reino se tendrá que desdoblar en 2. Y te voy a enseñar que después del 4.º reino desdoblado tendrá que venir el reino de Dios. Eso es, a grosso modo, lo que Dios le ha enseñado a Daniel. Ya sabéis, capítulo 2 y capítulo 7 del libro que lleva su firma. En el capítulo 2 y en el capítulo 7 encontramos la misma profecía con 2 ropajes literarios distintos. En el capítulo 2, Dios le enseña a Daniel la revelación por medio de una estatua, de una inmensa estatua que tiene una cabeza de oro, y que tiene un pecho de plata, y que tiene un vientre de bronce, y que tiene unas piernas de hierro, y que tiene unos pies
parte de hierro y en parte de barro cocido. Y después Dios le vuelve a repetir esta revelación en el capítulo 7, solo que de una forma distinta, aunque el mensaje era el mismo. En el capítulo 7, Dios le enseña el proceso de lo que va a ser la historia de los reinos hasta que llegue el reino de Dios, y lo hace a través de una serie de bestias. Daniel en el capítulo 7 ve un león alado, después ve un oso que se levanta más de un costado que de otro, después ve un leopardo que tiene 4 cabezas, y después ve una bestia que no la puede definir. Dice, es espantoso y terrible. Y en la cabeza, aquella cuarta bestia tenía 10 cuernos. Por lo tanto, lo que Dios le está diciendo a Daniel, cada uno de los materiales de la estatua y cada una de las bestias del capítulo 7 representan a un imperio. Y terminando estos imperios que te voy a enseñar, vendrá el reino eterno del Hijo de Dios. Y se empezó a cumplir lo que Dios le dijo a Daniel. Porque ya viviendo en Daniel existía el imperio babilónico con Nabucodonosor a la cabeza. Pero cayó el imperio babilónico y se levantó el imperio medo-persa con Ciro el Grande a la cabeza. Pero terminó el imperio medo-persa y se levantó el imperio griego con Alejandro Magno a la cabeza. Pero cayó el imperio griego y se levantó el imperio romano con los césares a la cabeza. Y después de este cuarto imperio, dice el capítulo 2 y dice el capítulo 7, que tiene que aparecer el reino eterno del Hijo de Dios. Pero en el cuarto imperio hay que hacer un paréntesis. Nos tenemos que detener, porque el cuarto imperio tiene un matiz que hay que explicar bien. El cuarto imperio en el capítulo 2 y el mismo cuarto imperio en el capítulo 7 tienen un matiz que los comunica. En el capítulo 2, el cuarto imperio está representado en las piernas de hierro, imperio romano. Pero de esas piernas aparecen unos pies, y en esos pies hay 10 dedos, que dice que son en parte de hierro y en parte de barro cocido. En el capítulo 7, el imperio romano, el cuarto, aparece representado una bestia espantosa y terrible. Pero de esa bestia espantosa y terrible, en su cabeza, aparecen 10 cuernos. Es decir, que el cuarto imperio iba a tener un desdoblamiento. Tendría que aparecer el imperio romano y después tenía que aparecer el imperio romano desdoblado. Y en los tiempos del imperio romano desdoblado, en esos tiempos, es cuando iba a venir el reino eterno del Hijo de Dios. Es decir, la segunda venida, para poderse efectuar, tiene antes que tener al imperio romano desdoblado en la escena mundial. No puede venir Jesús si antes el imperio romano resucitado o desdoblado no está. Miremos brevemente la historia. ¿Apareció el imperio babilónico? Indudablemente. ¿Cayó el imperio babilónico y aparecieron los medo-persas? Cierto es. ¿Cayeron los medo-persas y aparecieron los griegos? La historia lo constata. ¿Cayeron los griegos y aparecieron los romanos? Ahí están los libros para dar veracidad a esto que estoy diciendo. Pero el imperio romano en su vertiente occidental cae en el 476 después de Cristo. Y desde el 476 empezamos a mirar en la historia y no vemos al cuarto imperio desdoblado. Pero se tenía que desdoblar el cuarto imperio, porque según el capítulo 2 tenían que aparecer los pies con los dedos, y según el capítulo 7 tenían que aparecer los 10 cuernos en la bestia espantosa y terrible. Y estuvimos ahí esperando a la aparición del desdoblamiento del cuarto imperio. Y es ahí donde tenemos que volver a hablar de la Segunda Guerra Mundial, porque es al finalizar la Segunda Guerra Mundial que empieza el proyecto de la resurrección del antiguo imperio romano. Tras la Segunda Guerra Mundial vamos a ver cómo se desdobla el imperio romano que cayó en el 476 después de Cristo.
Como les he dicho antes, al terminar la Segunda Guerra Mundial, los estadistas empiezan a averiguar el porqué de dicha guerra y dicen las soberanías nacionales. Y entonces, para combatir esa ideología, se inventan la globalización, que como ya les he dicho, no es otra cosa sino que todos pertenecemos al mismo planeta, somos hermanos, no tenemos que guerrear y nos intercambiamos las materias primas que tenemos, independientemente del lugar en el que hayamos nacido. ¿Saben ustedes dónde caló más profundamente la globalización? Acabó calando en 2 sitios, pero principalmente, ¿saben dónde? En el continente europeo. En el continente europeo, la idea de la globalización caló. Y de esa idea de la globalización surgió lo que nosotros conocemos como el CEE, Comunidad Económica Europea. La Comunidad Económica Europea no es otra cosa sino que la literalización de la globalización. Cuando empezó a aparecer la Comunidad Económica Europea, empezamos a intercambiarnos todo entre los europeos. Nos intercambiamos el aceite, nos intercambiamos el vino, nos intercambiamos todo lo que se puede intercambiar. Todo eso no se intercambia. A ver si después me recuerdan que vemos por todo esto, porque su mente va a morir. Puede intercambiar la materia prima, he dicho. Y cuando Europa está literalizando la globalización, es cuando las fronteras desaparecen, es cuando la política económica única emerge, es cuando un idioma se convierte en el idioma comercial. Inglés es el idioma comercial, las fronteras se abolieron, la política económica única se hizo realidad a través de la moneda llamada euro. Díganme, ¿todo eso era novedoso? Digo, no, eso era una copia de lo que ya hicieron los romanos. Ya los romanos abolieron las fronteras con las vías pavimentadas. Ya los romanos tenían una política económica única, de lo que da testimonio el Evangelio, cuando al Señor le enseñan aquella moneda con la efigie del César, que tenía valor económico en cualquier parte del imperio. Es decir, que lo que hace la globalización no es otra cosa sino que rescatar el espíritu de Roma. Roma es la gran inventora de la globalización. Lo que se retoma después de la Segunda Guerra Mundial no es otra cosa sino un espíritu que ya existía. Por eso, Europa, que es la que asimila de una forma más plena la idea de la globalización, es la que pone en marcha el reloj de Dios en cuanto a la resurrección del antiguo Imperio Romano. El antiguo Imperio Romano se desdobla en lo que conocemos como la Comunidad Económica Europea. Dicho esto, podríamos decir, ya está el escenario preparado para que venga el reino de Dios. Y el comienzo del reino de Dios es la segunda venida. ¿Podríamos decirlo? Podríamos decirlo, pero estaríamos equivocados. ¿Por qué? Porque estaríamos pasando por alto un detalle que aparece en Daniel capítulo 7, verso 8. En Daniel 7:8, en el contexto de la revelación de Dios a su profeta, en ese capítulo y en ese verso, se nos dice que después de que Roma esté resucitada, tiene que haber un conflicto entre los que compongan a la Roma resucitada. Y de ese conflicto va a haber una ruptura. De hecho, este capítulo del que yo les hablo, de Daniel 7, verso 8, nos habla de 3 cuernos que se rompen de los 10 cuernos que están en la bestia espantosa y terrible. Recuerden que los 10 cuernos representan a la Roma resucitada. Hasta que Roma no resucite no puede venir Jesús a instaurar el reino de Dios. Pero antes de que Él venga, en ese reino resucitado tiene que haber una ruptura. El texto literalmente dice que serán 3 cuernos los que se rompan. Hoy, 1 de febrero, hoy, este es un mensaje muy actual, hoy, 1 de febrero, se ha hecho realidad el comienzo del Brexit. Hoy las banderas europeas que ondeaban en Gran Bretaña han sido quitadas. Hoy es el pistoletazo de salida del Brexit. Díganme, ¿qué es el Brexit?
Una ruptura que se efectúa ¿dónde? En la Comunidad Económica Europea, en lo que nosotros hemos dicho que es el Imperio Romano resucitado o desdoblado. Es decir, que hoy se ha empezado a romper la globalización de la que hace gala la Comunidad Económica Europea. Pregúntenme, ¿por qué Gran Bretaña ha decidido romper con la Comunidad Económica Europea? Por la soberanía nacional. Los británicos, los ingleses han dicho: el estar en la Comunidad Económica Europea nos está robando la identidad nacional. Y nosotros somos muy de nuestra familia. Somos muy nuestros nosotros. Por lo tanto, rompemos. Y ellos han roto porque vuelven al ideario de la soberanía nacional. De hecho, hoy, todos los que comparten el ideario de la soberanía nacional ven en el Brexit, en Boris Johnson, ven a su ídolo. ¿Saben por qué hoy están proliferando en Europa todas las extremas derechas? Porque todas las extremas derechas invocan que hay que volver a las soberanías nacionales. Es decir, que este Brexit es el comienzo del cumplimiento de Daniel, capítulo 7, verso 8. Y ese episodio tiene que ocurrir antes que venga el Señor. Y hoy, nosotros somos la generación que está viendo el cumplimiento de esto delante de nuestras narices. Es decir, que según lo profetizado por Daniel, tenía que aparecer Babilonia, los medo-persas, los griegos, los romanos, Roma resucitada, ruptura en la Roma resucitada, y entonces dice Daniel que apareció el cuerno pequeño, que hablaba grandes cosas contra los santos del Altísimo y contra el mismo Dios. ¿Saben quién es ese cuerno pequeño que nace de la ruptura? Ese cuerno pequeño, al que así define Daniel, es el mismo al que Pablo define como hombre de pecado en la carta a los tesalonicenses. Y es el mismo al que Juan llama anticristo en sus cartas universales. Cuerno pequeño, hombre de pecado y anticristo son el mismo personaje. Pero ¿cuándo tiene que aparecer este? Cuando haya una ruptura en la Roma resucitada. Y hoy ha visto una ruptura en la Roma resucitada. Les profetizo sin ser profeta. Va a haber naciones que van a querer seguir la estela de Gran Bretaña. Pero cuando esta ruptura se vaya haciendo más grande, entonces aparecerá el pueblo pequeño, el hombre de pecado, el anticristo. Y que ahora este defenderá la ideología de la globalización y dirá: el que no esté en el club estará en contra del club. Todo esto de lo que les estoy hablando, que son los movimientos sociopolíticos de la profecía escatológica, todo esto que les estoy hablando no ha sido suficiente para intranquilizarme. Me ha intranquilizado un dato que les voy a compartir ahora. Un dato que ha tenido lugar el día 28 de enero pasado, hace 4 días. Hace 4 días ha empezado la culminación de lo que va a ser la proclamación de Jerusalén como capital única de Israel. Y dirán ustedes: ¿y qué importancia tiene eso? Digo, mucho. A la luz del Evangelio según San Lucas en el capítulo 21, esto tiene mucha importancia. Dice Jesús en el capítulo 21, verso 24 al 25 del Evangelio según San Lucas: Jerusalén, estas son palabras de Cristo, será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces, ahí el vocablo es tote en griego, y el significado de tote en griego es en aquel tiempo. Entonces, tote, en aquel tiempo, verán al Hijo del Hombre viniendo en una nube con poder y gran gloria. Verso 27 del mismo capítulo que acabo de citar. Es decir, que el Señor Jesús ha dicho: para que vean al Hijo del Hombre viniendo en las nubes con poder y gran gloria, primero Jerusalén tiene que dejar de ser hollada por los gentiles. ¿Qué significa la palabra hollar? La palabra hollar significa pisar, pero en el lenguaje simbólico que significa gobernar. Por lo tanto, Jesucristo está diciendo
Hasta que Jerusalén no deje de ser gobernada por gente gentil, hasta entonces no podrán ver venir al Hijo del Hombre con poder y gran gloria. Miren, en el 70 después de Cristo, el general Tito de las legiones romanas devastó Jerusalén. Y hasta el 1948 los israelitas no pudieron volver a Jerusalén. Pero cuando los israelitas vuelven en 1948 a Israel, no se les da Jerusalén como capital. ¿Saben por qué? Porque las Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial dijeron lo que ha hecho Hitler con los judíos y se compadecieron de que descubrieron el Holocausto. Y cuando se compadece dice hay que hacer algo con los judíos para compensarles del mal que han recibido. ¿Y qué les dieron en compensación? Vais a volver a la patria de vuestros padres. Habían sido desterrados de allí en el 70 después de Cristo y estamos hablando del 1948. Es decir, que hacía 1800 y pico de años que no pisaban su tierra con propiedad. Pero ahora Naciones Unidas dice 1800 y pico de años después, para compensaros de la masacre que ha hecho Hitler con vosotros, os dejamos volver. Y les dejan volver. Pero le dicen Naciones Unidas a los israelitas, os dejamos volver a Israel, pero Jerusalén es de todos y de nadie. Por eso Jerusalén aparece en ese tratado como ciudad internacional. Es decir, es de todos y no es de ninguno. Si le preguntasen los judíos a las Naciones Unidas, oye, ¿por qué hacéis esto? Dice, porque acabamos de salir de la Segunda Guerra Mundial y no queremos entrar en la tercera. Si decimos que Jerusalén es vuestra, absolutamente vuestra, entonces el mundo árabe se levanta de manos. ¿Por qué? Porque Jerusalén es nación santa, no solo para los judíos, sino también para los árabes. Y no solo para los judíos y los árabes, sino también para los cristianos. Es decir, en Jerusalén confluyen las tres grandes religiones del planeta. Por lo tanto, Naciones Unidas, con un buen criterio, con mucha sensibilidad, dijeron, Jerusalén es ciudad internacional, de todos y de ninguno. Pero había un apartado en aquel tratado, un apartado que decía, la única nación que puede romper este tratado de forma unilateral, la única nación que puede romper este tratado de que Jerusalén es ciudad internacional, la única es Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos fue la gran campeona de la Segunda Guerra Mundial. Eso fue en el 1948. Durante 70 años, a ningún presidente estadounidense se le ocurrió hacer uso de lo que le permitía ese tratado, hasta que llegó nuestro primo, el Donald Trump. De que llegó Donald Trump, dijo, yo voy a hacer uso de ese apartado que me confiere autoridad para decir que Jerusalén es capital única de Israel. Y lo dijo. Lo prometió en junio del 2017. Y como es un hombre de palabra, en diciembre del 2017 lo cumplió. Amén. Lo dijo él. Ha quedado dicho. Algunas naciones le han seguido. Pero todavía el mundo árabe no se ha levantado. ¿Saben por qué? Porque hay una parte de Jerusalén que sigue siendo gobernada por el mundo árabe. Pero el día 28 pasado, Donald Trump, que sigue con esa idea, ha firmado un tratado en la Casa Blanca con Netanyahu, primer ministro israelita. Y en ese tratado, que ha salido en redes sociales, dice ese tratado que Donald Trump se compromete a darle al pueblo palestino lo que es la Cisjordania y 50.000 millones de dólares. ¿A cambio de qué? A cambio de que Jerusalén se quede únicamente para Israel. Eso ya lo ha firmado Donald Trump. Ya lo ha firmado Netanyahu. ¿Saben quién falta que lo firme? El líder palestino. Si el líder palestino lo firma, estaremos viendo cómo se cumple Lucas capítulo 21. Cuando Jerusalén deje de ser hollada, gobernada por gentiles, y los árabes para los judíos son gentiles. Entonces verán aparecer la señal del Hijo del Hombre en las nubes del cielo viniendo con poder y gran gloria. Y eso ha pasado el día 28 de este mes pasado. Contabilice. Apareció Babilonia, cayó y aparecieron los medo-persas, cayó y aparecieron los griegos, cayó y aparecieron los romanos, cayó y apareció Roma resucitada.
ha visto ruptura hoy en la Roma resucitada. Estamos en el escenario para que aparezca el anticristo. Y cuando el anticristo aparezca, Cristo podrá volver. Y a eso hay que añadirle que Jerusalén estaba a punto de ser proclamada capital única de Israel. ¿Tenemos razones para preocuparnos? Pero déjenme entrar ahora en el mensaje, porque todo esto es la introducción. En mitad de todo esto que les he predicado, tengo que volver a hablar de la pieza que completa el puzzle. La pieza que completa el puzzle tiene que ver con la inmoralidad. A ver si explico bien esto y ustedes me entienden. Miren, hay profecías escatológicas que hablan de movimientos sociopolíticos y hay profecías escatológicas que hablan de inmoralidad. Las profecías que hablan de movimientos sociopolíticos son profecías que se van desarrollando en el transcurso del tiempo, como hemos visto. Pero las profecías de índole inmoral son profecías que nos están hablando del último tiempo. ¡Del último tiempo! Las profecías que hablan de inmoralidad son las profecías que dicen, está aquí ya. No lo digo yo, lo dijo Jesús. Dijo Jesús, ¿queréis saber cuándo voy a volver? Lo dijo en otras palabras, pero déjenme contemporizarlo. ¿Queréis saber cuándo voy a volver? Dice, mirad, yo voy a volver a una sociedad que será como la sociedad de Noé. Y voy a volver a una sociedad que será como la sociedad de Lot. ¿Qué tienen en común la sociedad de Lot y la sociedad de Noé? Que en las dos había inmoralidad, pero no inmoralidad cualquiera, escuchen. Inmoralidad ha existido siempre. No inmoralidad cualquiera. Lo que tenían en común la sociedad de Lot y la sociedad de Noé es que la inmoralidad que había en aquellas sociedades era una inmoralidad legalizada. ¿Se acuerdan ustedes del tiempo de Noé? Dice que Dios le mandaba a hacer un barco, un transatlántico, en tierra seca. Ya está bien con el Señor, ¿no? Te manda a hacer un transatlántico tierra adentro. Si te manda a hacer un transatlántico en un puerto, tiene razón de ser. No, le mandó a hacer un transatlántico tierra adentro. Y le ha dicho, haz el transatlántico, busca a los animales, predica la palabra. Y ahora el texto hace una enumeración de los pecados de aquella generación. Y entre todos los pecados que enumera la Biblia hay uno que llama la atención. Y es aquel que dice, y se casaban y se daban en casamiento. Les pregunto, ¿casarse es pecado? No, porque el matrimonio es una institución divina universal. Fue Dios el que se inventó el matrimonio. ¿Por qué dice entonces en un contexto de pecado y se casaban y se daban en casamiento si casarse no es pecado? Evidentemente porque no estaba hablando del casamiento heterosexual. Estaba hablando del casamiento homosexual. Estaba hablando del casamiento de hombres con hombres y de mujeres con mujeres. Pero aquello allí no era algo extraño ni que crease alarma. Aquello allí estaba legalizado. ¿Qué ocurría en la sociedad de Lot? ¿Os acordáis perfectamente del pasaje, verdad? Está allí el bueno de Lot, viene Los Ángeles, los invita a la casa. ¿Y qué hace aquella ciudad? Se van a la casa de Lot y tocan en la puerta. Y le dicen, sácalos que los queremos conocer. Evidentemente no los querían conocer para tomar café. Los querían conocer para mantener relaciones con ellos. ¿Verdad? Era algo no solo que estaba aceptado, sino que estaba legalizado. Jesús ha dicho, como en los tiempos de Sodoma y Gomorra, como en los tiempos de Noé, así serán los tiempos de mi venida. Es decir, la sociedad a la que yo voy a venir es una sociedad que se va a caracterizar por la inmoralidad legalizada. Ahora bien, ¿qué hay que hacer para tener una sociedad inmoral y legalizada? Lo que hay que hacer es tratar a los niños desde pequeños. Porque hoy día, dejadme hablar con libertad, hoy día ya tenemos la inmoralidad legalizada. Hoy día vale un matrimonio heterosexual como vale un matrimonio homosexual. De hecho, ya les adelanto que algún día tendremos problemas si no casamos a una pareja de homosexuales. Algún día, no tardando mucho, tendremos problemas. Eso hoy día ya está legalizado.
pero no está absolutamente aceptado. Todavía existimos gente que venimos del siglo pasado y que nos cuesta mucho aceptarlo, que lo respetamos, que decimos que son criaturas del Señor y que decimos que hay que predicarles el Evangelio, pero no aceptamos. Pero Satanás quiere una sociedad no simplemente que sea inmoral y lo legalice, sino que lo acepte. Díganme qué hay que hacer para que la sociedad legalice la inmoralidad y después la acepte. Lo que hay que hacer es trabajar con las mentes vírgenes de los niños. Ahí entra la última pieza. Ahí entra el ideario LGTBI. Ese ideario que se ha hecho parte del Ministerio de Educación. Ese ideario que entra en las aulas de nuestros niños, en sus escuelas, y que los adoctrinan con respecto a lo bueno que es tener una mente plural en cuanto a la sexualidad, a lo saludable que es poder mirar cualquier práctica de sexo con naturalidad. Eso dice la agenda LGTBI. Están en nuestros colegios, en los de nuestros hijos, en los de nuestros nietos. Pero ¿qué me dicen si a esto le sumamos lo que va a pasar el día 14 de mayo de 2020? El 14 de mayo de 2020, el Papa Francisco ha hecho una convocatoria de carácter mundial y ha dicho: vénganse todos a Roma, que quiero hablar con ustedes. ¿Y para qué quieres hablar con nosotros, Francisco? Le diría a algunos si tuviese amistad con él. Y Francisco diría: quiero presentarles los parámetros para crear una nueva humanidad. Francisco quiere crear una nueva humanidad. Y dice él, como buen jesuita que es, que la nueva humanidad tan solo puede venir a través de la educación. Y dice él que la forma de traer a luz la nueva humanidad es adiestrando a los bambinos. De lo que está hablando Francisco es lo mismo que habla la agenda LGTBI, solo que desde posiciones distintas. La agenda LGTBI la defiende la izquierda radical. Y lo que hace Francisco lo defiende la derecha radical. La curia siempre ha sido de derechas y los LGTBI siempre de izquierda. Parecen oponentes, no lo son, es mentira, son lo mismo. Los LGTBI entrando en los colegios, diciendo que cualquier clase de sexualidad va a traer salud a la mente de los niños. Y los de derechas, comandados por Francisco, diciendo que el 14 de mayo hay una convocatoria mundial para crear una nueva humanidad. Les voy a profetizar sin ser profeta. ¿Saben lo que va a decir Francisco ahí? Francisco ahí va a hablar de la tolerancia, va a hablar del amor, va a hablar de la confraternidad. Sí, esas palabras va a usar. Porque si por algo se caracteriza el enemigo, es por disfrazar su mensaje de muerte con palabras de vida. Y va a hablar de eso, de tolerancia, de amor, de confraternidad, y de preparar a los niños para que no haya homófobos, para que seamos tolerantes con todo lo que pueda ocurrir. En el fondo, se da la mano lo que está haciendo la agenda LGTBI con lo que pretende hacer Francisco en la nueva humanidad. Y todo esto está pasando delante de nuestras narices. Y la pregunta es, ¿qué hacemos? Hoy un culto, mañana otro culto, y pasa mañana, pues otro culto. Y la aspiración que tenemos, ¿cuál es? Tener un buen culto. Satanás preparando sus ejércitos, sus estrategias y llevándolas a cabo. Y la iglesia, que es el ejército de Dios del que tú eres el general, durmiendo, entretenida en fiestas de religión barata, en conflictos internos, en guerras civiles. Déjenme ser claro hoy, me duelen los oídos de escuchar sandeces. Muy bien. El pastor no cuenta conmigo para mudar las cortinas de la iglesia. Así, estos obreros no hay quien los aguante, así te los llevas a pastorear. Perdidos en guerras fratricidas,
por causas insignificantes. Cuando tengas que pelear, pelea por algo que merezca la pena, hombre. ¡Gloria a Dios! Dáselo fuerte si es para el Señor. Dormidos, entretenidos, sí, dando vueltas al mismo pozo, sacando siempre el mismo agua. La pregunta que nos tenemos que hacer es ¿quién está detrás de esa estrategia que está teniendo tanto éxito entre nosotros? Decidme, ¿qué hacer ante todo esto? Mirad, no podemos hacer casi nada en cuanto a las profecías en el marco sociopolítico. En las profecías de cumplimiento sociopolítico, lo único que podemos hacer es orar al Señor diciendo: ayúdanos a mantener la fe en los tiempos tan oscuros que se avecinan. Yo ya estoy orando así, Yo ya estoy orando así. Yo todas las mañanas le oro al Señor así ya, porque no puedo impedir el cumplimiento sociopolítico de las profecías escatológicas. Y lo que le digo al Señor es: Señor, ayúdame a mantener la fe en mitad de las adversidades que tengo. Ayúdanos a mantener los pies puestos en la cruz del Calvario, sin que nadie nos mueva. Señor, que pase lo que tenga que pasar, si es tu voluntad, solo te pido, ayúdanos a mantenernos firmes en mitad de esas circunstancias. Bien. No hemos podido impedir la resurrección de Roma, ¿verdad? No hemos podido impedir el Brexit con su principio en el día de hoy, que está convirtiéndose en los 3 cuernos que se quiebran y que dejan el terreno preparado para la aparición del anticristo. No podemos impedir el pacto israelí-palestino para que haga Jerusalén capital de Israel. No podemos impedir el cumplimiento de las profecías en lo que es el marco sociopolítico. Pero, ¿y ante el cumplimiento de las profecías escatológicas en el marco de la inmoralidad? Y ahí tampoco podemos hacer nada. Yo digo que ahí sí que tenemos que hacer cosas. De hecho, creo, escuchen lo que voy a decir, que a algunos les va a parecer una barbaridad. Creo que Dios está dando el comienzo del cumplimiento de esas profecías en el ámbito de lo inmoral para usar el mal con un propósito de bien. Va a usar eso como una despabiladera. Una despabiladera que puede prender el fuego que en nosotros se apagó. Mira, si tú no reaccionas para defender a tus hijos y a tus nietos, si no reaccionas para defender a tu iglesia, tú o estás muerto o no tienes sangre en las venas. Ante esto tenemos que actuar. Y yo hoy les propongo 3 líneas de acción en cuanto a esto. La primera línea de acción que les propongo es informar a nuestra membresía de lo que son los derechos que le asisten en la legislación vigente. Hay leyes que apoyan a que nosotros tenemos que ser informados de la educación que dan a nuestros hijos. Ya les adelanto que esas leyes antes o después caerán, pero hasta hoy están vigentes. La primera línea de acción es informar a nuestras membresías de cuáles son los derechos legislativos que les asisten. Al terminar de predicar, el hermano Javi, secretario, les va a pasar a cada uno de los pastores una documentación que ellos después van a fotocopiar para entregar a cada padre que tengan en su iglesia. Y en esa documentación van a encontrar la información escueta pero necesaria de los derechos que nos asisten. La segunda línea de acción va a ser empezar los pastores a potenciar a la figura de los padres en el hogar. Tenemos que trasladar el centro de la vida cristiana del culto a la casa. Y tenemos que empezar a decirle a los padres que son sacerdotes de la gracia. Y hay que empezar a decirles que los primeros responsables de la educación de sus hijos son ellos y después nosotros como pastores. Hay que potenciar a la figura del padre en el hogar.
Hay que llevar el centro de la vida cristiana, del culto y la ceremonia, hasta la familia. Y la tercera línea de acción que vamos a llevar a cabo va a ser resucitar a las escuelas dominicales que se nos han muerto en las manos. Para esa tercera línea de acción vamos a contar con el apoyo de un hermano nuestro en la fe, que se llama Juan, le conocéis por el de Liria. Está trabajando en Zaragoza, es un hombre académicamente preparado, con carreras terminadas. Él está trabajando en los colegios públicos, impartiendo religión cristiana evangélica. He tenido la oportunidad de trabajar con él en la zona de León, he tenido la oportunidad de trabajar con él en la zona de Extremadura, y ahora voy a tener la oportunidad de trabajar con él en la zona de Aragón, Media Cataluña. Ya me he contactado con él por teléfono, no está aquí hoy porque tiene a su padre malo en Liria, pero si no hubiera estado aquí. Y me he contactado con él para decirle: tú tienes la pedagogía y tienes el material, tú tienes los métodos de enseñanza y el material para enseñar. Y me ha dicho: lo tengo, y te voy a necesitar. Cada pastor vais a nombrar a un grupo de jóvenes con testimonio en vuestras iglesias. Y este hermano va a trabajar entre ese grupo de jóvenes para que ese grupo de jóvenes imparta lo que es la escuela dominical en cada una de nuestras iglesias. Tenemos que resucitar la escuela dominical a fin de preparar a nuestros hijos. ¿Podrá alguien preguntar: ¿y la segunda y la tercera línea de acción dónde la basas tú en la Biblia? Y estará bien que lo pregunten, porque la primera línea de acción, informar de los derechos que tenemos según la legislación vigente, es algo que no está en la Biblia, pero que es de lógica. La segunda línea es que vamos a poner en marcha, y la tercera está en la palabra del Señor. ¿Saben dónde están? Están en el contexto del cautiverio babilónico y en el contexto de la conquista de Canaán. Los que leen la Biblia saben que cuando Dios manda a Israel a conquistar Canaán, sabe que va a entrar en una sociedad antagónica a los principios espirituales que Dios marcó en el pueblo de Israel. ¿Y qué hace Dios para que su nación no se contamine con aquella sociedad? Díganme, ¿qué hace? Dice el libro de Levítico que Dios le dice a los israelitas: poneros filasterías, poneros vetustas en las casas, celebrad la Pascua, celebrad Pentecostés, celebrad tabernáculos, y enseñarles a vuestros hijos mientras que se despiertan, mientras que caminan y mientras que se echan a dormir. Déjenme especificarles eso un poco más. Le ha dicho Dios a su pueblo: tenéis que llevar filasterías. Eran unas cosas que llevaban aquí, en las manos y también en la frente. Y esas filasterías eran cajitas con porciones de la Escritura, y la tenían en el brazo y en la mente. ¿Para qué? Para que siempre estuviesen pensando en la palabra del Señor, a fin de que no se contaminasen con la sociedad en la que iban a entrar. Pero le ha dicho Dios: además, poner las mezuzas. Las mezuzas eran parte de las escrituras que se ponían en los arcos al entrar en la casa. ¿Saben qué hacían los israelitas cuando entraban a la casa? Tomaban y besaban la palabra que estaba en el arco de la casa, y al salir tocaban y besaban la palabra que estaba en el arco de la casa. Al entrar se acordaban de la palabra, y al salir se acordaban de la palabra. Pero además de hecho, Dios le dijo a los padres: padres, celebrad Pascua, Pentecostés y tabernáculos, y cuando la celebráis, el más pequeño de la casa venga y pregunte: ¿por qué hacemos esto? Gloria a Dios. Y el padre tiene que empezar a contarle toda la historia del pueblo de Israel. Pero además de esto, le dice Dios a los padres: padres, cuando se despierten los niños, despertadlos con una palabra del Señor. Cuando caminéis con ellos en el camino, habladles de la palabra del Señor. Cuando se vayan a dormir, antes de que duerman, habladles de la palabra del Señor. Es decir, Dios ha tomado la figura paternal como el antídoto para que la sociedad de Canaán no contamine a su pueblo. Ahí usó la figura paternal, pero en el cautiverio babilónico usó ¿a qué? A la escuela dominical. ¿Saben ustedes que en el cautiverio babilónico también Israel entraba en Babilonia? ¿Saben ustedes qué es Babilonia? Babilonia es la madre de todas las rameras. Eso dice la Biblia. ¿Por qué dice la Biblia que Babilonia es la madre de todas las rameras en el libro de Apocalipsis? Porque de Babilonia proceden todas las doctrinas satánicas. En Babilonia nació Nimrod, el primer grande de la tierra, el primer opositor humano a Dios. El germen de que nace toda la doctrina oscura y satánica. Y allí tuvo que ir su pueblo, a Babilonia, donde estaba la cuna de las doctrinas satánicas. Y cuando Dios manda allá a su pueblo, dice: ¡ay, qué riesgo hay! ¡Qué riesgo hay que os contaminen en esa sociedad! Y le dijo Dios a los líderes, a los pastores, le dijo: ¡hey, líderes!
Vais a inventar una cosa. ¿Y qué vamos a inventar? Vais a inventar una cosa que se llama sinagoga. La sinagoga se inventó en el cautiverio babilónico.